Y comenzamos la guía. Tenemos aquí los tipos de mezclas. Hay dos tipos de mezclas, heterogéneas y homogéneas. Las mezclas heterogéneas tienen componentes que se distinguen a simple vista, mientras que las mezclas homogéneas parecen ser completamente uniformes. Aquí tenemos dos ejemplos. En las heterogéneas presentan un aspecto irregular y distinguimos los componentes a simple vista. Aquí tenemos como ejemplo el agua y el aceite. Las homogéneas tienen las mismas propiedades en todos sus puntos y presentan un aspecto uniforme. Aquí tenemos una mezcla de agua con azúcar. Al mezclar agua con azúcar se obtiene una mezcla, ya que la composición de la mezcla es la misma en toda la disolución. En cambio, si se juntan arena y piedras, estas permanecerán como tales. A este tipo de mezcla se les conoce como mezcla, ya que su composición no es uniforme. Tenemos como posibles respuestas homogénea, heterogénea, homogénea única, sólida, heterogénea o ninguna es correcta. La uno, Es correcto, sería el inciso número 1 o inciso A. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento, es decir, es la parte más pequeña en la que podemos dividir cualquier cantidad de materia. Los átomos están formados por tres tipos de partículas, los protones, los neutrones y electrones. Cuando varios átomos, ya sean iguales o distintos, se unen entre sí, forman las moléculas. Las partes que conforman un átomo son el núcleo, el cual está formado por protones y neutrones, alberga la casi totalidad de su masa y tiene carga positiva. Y la corteza, integrada por electrones de carga eléctrica negativa y masa cero. Completa las líneas del siguiente enunciado con los nombres de los científicos que correspondan. Establece un nuevo modelo de átomo aceptando fundamentalmente las ideas de, lo cual implica un átomo discontinuo, esto es, con núcleo y corteza distantes entre sí, pero además propone una estructura para la corteza electrónica. Del lado derecho tenemos un recuadro donde nos muestran los diferentes modelos de los átomos. ¿Ok? Y quiénes fueron los científicos que los descubrieron. ¿Cuál sería el correspondiente al que nos está describiendo aquí el enunciado? el uno, Tres. Ok, vamos a ver. Uno. Es correcto, sería el número 1, el de Bohr y Rutherford. ¿A qué modelo atómico se refiere la siguiente descripción? El átomo está formado por un núcleo positivo, donde está concentrada toda la masa y los electrones se encuentran girando en niveles de energía cuantificada. la uno también. Es correcto, sería el número 1, el de Bohr. Tenemos aquí los enlaces químicos. Los principales tipos de enlace químico entre átomos son tres. Tenemos enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Se trata de enlaces fuertes y duraderos que unen a un átomo con otro átomo o grupo de átomos. El tipo de enlace que se genere influirá fuertemente en las propiedades de los compuestos químicos formados. Tenemos que los iónicos es la unión de un metal con un no metal. El covalente es la unión de dos metales. Y el metálico es la unión entre dos átomos de metales. Clasifica las siguientes mezclas como heterogéneas y homogéneas.
La 1. ¿Ok? Es correcto, sería la número 1, que sería 1, incisos A, D y E, y 2, B y C. Tenemos aquí la tabla periódica de los elementos. La tabla de los elementos muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas. Es enormemente útil para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir propiedades de elementos todavía no sintetizados o descubiertos. Está compuesta por 18 grupos de elementos organizados en columnas verticales numeradas del 1 al 18, de izquierda a derecha, comenzando por los no metales, por los metales alcalinos y terminando con los gases nobles. Gloria tiene que hacer una tarea donde le piden investigar sobre elementos y compuestos. En lugar de consultar el libro de texto, ella tuvo la idea de entrar a un foro de tareas en Internet denominado mitarea.com. Después de plantear su pregunta, obtiene varias respuestas que deberá analizar antes de tomarlas como aceptables. Esta es la secuencia de su diálogo. ¿Quiénes dieron una respuesta correcta a la pregunta de Gloria? Tenemos 1, Juan define bien el elemento y Rubio el compuesto. 2, Rita. 3, Rubio dice que no existe y Miguel propone ir a la biblioteca. Y el número 4, ninguno acertó. No se alcanza a leer bien qué es lo que dice cada quien en el cuadro. En el recuadro, ok. Sería el número 1. Voy a buscar el diálogo completo y se los hago llegar. La energía que genera el calor de formación de un compuesto originado por la unión de sus elementos integrantes, midiendo la actividad de los enlaces del compuesto y la de los enlaces de los elementos, se denomina como energía. Tenemos cinética, eólica, cuántica, energía mecánica o de enlace. Cinco. Es correcto, sería la número 5, que sería energía de enlace. Tenemos aquí los estados de la materia. Está sólido, líquido, gas y plasma. La fusión es cuando un sólido pasa a líquido. La evaporación es cuando un líquido pasa a gas. La licuefacción es cuando un gas pasa a líquido. Y la solidificación es cuando un líquido pasa a sólido. Y tenemos por último la sublimación, que es cuando un sólido pasa directamente a un gas. Relaciona los estados de agregación de la materia con las características que los definen. Aquí tenemos los incisos 1, 2, 3 y 4. La 2. Ok, veamos. Sería la número 1, que sería 1D, 2C y 3
B. ¿Qué haces cuando recibes el resultado de un examen de universo natural y resulta que tienes un bajo desempeño en el tema de las leyes de Kepler? Revisas por tu cuenta en qué te equivocaste y tratas de identificar la respuesta correcta. Buscas información para corroborar lo revisado o comparas apuntes con los de otro compañero. 1, ¿Correcto? Sería el número 1. Ordena las etapas del método científico usadas para estudiar algún fenómeno. Tenemos los incisos A, B, C y D. uno, C. Inciso A, alguien me dice aquí inciso C. Sería el inciso A, que sería 5, 3, 2, 6, 4 y 1. En la siguiente imagen se encuentran los cambios del estado de la materia. Completa los nombres de los estados que se te piden tomando en cuenta la flecha que indica de qué estado a qué estado se realiza dicho cambio. El 1. el Ok, 2, veamos. El 2, ok, sería el número 1. El inciso A sería para solidificación, el inciso B para sublimación y el inciso C, licuación. ¿Cómo llamó Tycho Brahe a la estrella tan luminosa como Júpiter? Tenemos supernova, megaestrella, superestrella, eclipse o estela nova. 5. Es correcto, sería la número 5, estela nova. ¿A quién corresponde el siguiente modelo atómico? Los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. Cuando un electrón pasa de una órbita externa a una interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética. La 1. Es correcto, sería la número 1, Niels Bohr. Si la fase experimental no confirma la hipótesis planteada, ¿qué debe hacerse? Tenemos replantear la hipótesis,
buscar en Internet, pruebas con otros experimentos o pides ayuda a tu maestro. 1. Es correcto, sería la número 1, replantear la hipótesis. ¿Cuál es el procedimiento que llevas a cabo para resolver un problema del universo natural? Identifica las variables, creas hipótesis, propones un método y lo pones a prueba. Revisas paso a paso y haces ejemplos. Buscar información detallada para lograr resolverlo. La 1. Es correcto, sería la número 1. Identifica las variables, creas hipótesis, propones un método y lo pones a prueba. ¿Quién es el autor del siguiente postulado? Cuando un electrón absorbe energía, puede saltar a otro nivel mayor de energía, pero al descender a un nivel de menor energía, emitirá la energía absorbida en cantidades definidas como cuantos o fotones de radiación electromagnética. Bohr. Es correcto, sería el número 1, Niels Bohr. A continuación, se presentan algunas de las aportaciones de Tycho Brahe, a excepción de una. ¿Cuál es? Tenemos la construcción del Uraniborg, un importante centro de la época dedicado a la investigación astronómica. Fue el primero en su tipo entre los años 1576 y 1580. Demostró que los cometas no eran fenómenos meteorológicos, sino que se trataba de objetos ubicados más allá de la atmósfera terrestre. Formuló leyes del movimiento planetario. Y por último, publicó observaciones detalladas sobre la supernova observada en 1572, a raíz de lo cual se convirtió en un astrónomo respetado. ¿Cuál de estas 4 aportaciones no es de él? La 3. ¿Ok? ¿Es correcto? Observa la imagen y ubica correctamente las partes de la estructura de la Tierra. Tenemos los incisos A, B y C. A. Ok, veamos. Es correcto. Sería el inciso A, que sería 1G, 2H, 3E, 4A y 5D. ¿Qué recursos utilizas para tu aprendizaje del módulo Universo Natural? Tenemos páginas de internet o enciclopedias, libros de biblioteca, foros o ayuda de mis amigos.
La 1. Es correcto, sería la número 1, páginas de internet o enciclopedias. ¿Qué dinámica sigues para asistir a asesoría de universo natural? Los programas conforme a un plan de trabajo, los programas en tus ratos libres o los programas de acuerdo al horario de trabajo. La 1. Es correcto, sería la número 1. ¿De qué tipo se trata la siguiente reacción química? Tenemos exotérmica, covalente o eólica. La 1. Es correcto, sería la número 1, exotérmica. Se denomina reacción exotérmica a cualquier reacción química que desprenda energía, ya sea como la luz o calor. ¿Quién postuló la ley que dice que en el universo la cantidad de masa y energía que se manifiesta en determinado espacio-tiempo permanece constante? La 3. La 1. Es correcto, sería la número 1. Esta ley se debe a Einstein y se basa en la teoría de la relatividad. La cantidad de masa, energía que se manifiesta en un determinado espacio y tiempo es constante. Considerado uno de los padres de la química de 1743 a 1794, realizó cuidadosos experimentos relacionados con la combustión. Descubrió la presencia del oxígeno y demostró la conservación de la materia. Murió guillotinado. ¿De quién se trata? La 2. 1. 1. Es correcto, es la número 1, Antonio Laurente Lavoisier. Es considerado uno de los padres de la química moderna por su contribución al desarrollo de esta disciplina. ¿Qué científico se basó en los estudios de Tycho Brahe? 1. Es correcto, es la número 1, Kepler. Kepler pudo medir las órbitas reales de los planetas, ya que Brahe se había centrado en Marte, que tenía una órbita elíptica muy acentuada. ¿Cómo se le llama al número cuántico que equivale esencialmente al número cuántico n de Bohr, que representa la energía del electrón que ocupa el orbital, así como su tamaño? Tenemos principal, secundario o único. Uno. ¿Es correcto?
sería el número 1 principal. Este describe el nivel de energía principal ocupado por el electrón. Puede ser un entero positivo. Entendemos que el número cuántico principal es designado como n. ¿Cuáles son los tres estados intermedios de la materia entre los sólidos y los líquidos? La 2. 2, sólido, líquido y gaseoso. Sería la número 1, que será vidrio pastoso y gel. ¿Cuál es el estado de la materia que cuenta con una masa gaseosa fuertemente ionizada, en la cual, como consecuencia de temperaturas extremadamente elevadas, los átomos se han visto despojados de su envoltura de electrones y coexisten con los núcleos atómicos en un estado de agitación intensa? Plasma. Es correcto, es el número 1, plasma. Este es considerado como el cuarto estado de la materia, pues se trata de una masa gaseosa fuertemente ionizada en la cual, extremadamente elevadas, los átomos se han visto despojados de su envoltura de electrones y coexisten con los núcleos atómicos en un estado de agitación intensa. ¿Cómo se llama el último electrón de la configuración electrónica de un elemento? Tenemos electrón diferencial, electrón neutro o electrón secuencial. Uno. Es correcto, es el número 1, que sería electrón diferencial. Después de estudiar un saber de tu módulo como el de Ley de la Gravitación Universal, ¿realizas alguna autoevaluación? ¿Y por qué? Sí, porque te gusta medir tus fortalezas y debilidades para conocer tus avances. Sí, para verificar el aprendizaje. Sí, para saber hasta dónde puedo llegar y crecer. 1, Es correcto, sería la número 1. ¿Qué nombre recibe una sustancia formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas? Tenemos compuesto, formado o único. 1, Es correcto, sería la número 1, un compuesto. Un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Los compuestos son representados por una fórmula química.